Hola, buenos días. En breve vamos a estar arrancando con el espacio Quinquela. Hoy somos más de 600 personas registrados para participar del evento, así que vamos a guardar un momento para que todos puedan ingresar correctamente a la plataforma. Gracias. Bueno, si les parece, arrancamos. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos al espacio Quinquela. Gracias por conectarse y participar una vez más de este evento que nos brinda la posibilidad de encontrarnos todos los meses para hablar de economía y mercados. Antes de arrancar con la charla de hoy, queríamos compartir con todos ustedes una noticia que marca un hito muy importante para Quinquela y que nos desafía como compañía a seguir mejorando día a día. La semana pasada anunciamos que estamos avanzando en un proceso de negociación a los efectos de alcanzar una fusión entre Quinquela Fondos y Mega Inver. Este es un hecho y una noticia muy relevante para la industria de fondos comunes de inversión, ya que se trata de la primera fusión entre dos compañías de capitales locales que tienen una participación importante en el negocio de fondos. Entre ambas compañías actualmente se están administrando más de 100.000 millones de pesos de inversores institucionales, corporativos y clientes minoristas de alta renta. Entendemos que dicha fusión nos va a permitir fortalecer nuestra propuesta de valor de cara al mercado, mejorando y ampliando la oferta de productos y servicios. Así que queríamos compartir esta noticia que realmente nos pone muy contentos, nos genera muchas expectativas y entusiasmo hacia adelante. Queríamos agradecerles, aprovechar también esta oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes, a todos nuestros distribuidores de fondos, contrapartes y proveedores que nos han venido brindando confianza y acompañando en todo este proceso de crecimiento de Quinquela. Esta fusión también está alineada con la visión estratégica y con el propósito que tiene Quinquela como compañía, que es fortalecer el desarrollo del mercado de capitales en Argentina y sobre todo tratar de construir un futuro financiero mejor para nuestros clientes. Así que les agradezco nuevamente por todo el acompañamiento que nos están brindando. Como gerente general de la compañía vamos a ir informando de los avances y de todos los pasos que va a llevar todo este proceso de fusión. Así los clientes están informados con la transparencia y la integridad que nos caracteriza como compañía. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Federico Furiase y a Gustavo Nefa. Es un placer para mí que ellos nuevamente estén dialogando en este espacio Quinquela. Hoy van a estar junto a Rodrigo y junto a Pancho desarrollando la temática de mesa de inversiones. Yo ahora los saludo, le paso la posta a Rodrigo para que bueno, podamos arrancar con la charla que nos convoca. Y bueno, lo voy a estar escuchando del otro lado de la pantalla, espero que los cuatro disfruten mucho de esta charla y bueno, lo voy a escuchar atentamente para aprender de ustedes. Abrazo grande y bueno, disfruten mucho de la charla con nuestros inversores. Muchas gracias, Federico. Buen día a todos. Hoy, como les decía Federico, tenemos como propuesta esta mesa de inversiones que ya estamos convirtiendo en un clásico porque va por nuestra tercera edición. La última fue a fines de abril y siempre con este objetivo de poner el foco en el mercado local, ¿no? E ir profundizando aquellos temas que nos parecen muy relevantes para la toma de decisiones en materia de inversión. Hoy tenemos tres invitados. Tenemos a Gustavo Nefa, director de Research for Traders, a Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, y a Francisco Done, nuestro gerente de inversiones en Quinquela. La propuesta de hoy va a estar concentrada en dos ejes, ¿no? Partimos un poco
de lo que estuvimos analizando a fines de abril, cuando nos juntamos, donde había alguna expectativa de transitar de manera tranquila el primer semestre, sobre todo en tema cambiario, porque había un excedente de divisas en el mercado formal muy fuerte, y se esperaba que en la medida que eso descienda hacia el segundo semestre del año, esto pueda estar un poquito más complicado, con menos excedente de divisas. El segundo semestre del año tenían las elecciones legislativas. Esa expectativa que teníamos un poco a principio de año sobre ese primer cuatrimestre se fue cumpliendo, quizás en tiempos un poco más rápidos de lo esperado, pero se fue cumpliendo. Por eso la propuesta para hoy va a estar puesta en dos ejes, dos focos que queremos entender. El primero es cómo funciona este mercado de capitales en modo electoral, ¿no? Cómo es esta economía en modo electoral hasta noviembre, qué podemos estar esperando, qué decisiones podemos estar tomando. Y a partir de ahí queremos profundizar un poco lo que llamamos en este caso el escenario post-elecciones. Y eso es lo que vamos a estar conversando en esta mesa a lo largo de esta mañana. Antes de arrancar con los invitados, les quiero comentar un poquito la encuesta que preparamos, siguiendo también con esta idea de ir escuchando un poquito cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a los principales temas que se están discutiendo en el foco económico y político. Hoy les estamos planteando 3 preguntas. La primera tiene que ver con cuál cree que es la mejor opción para invertir un eventual excedente de pesos, considerando las nuevas restricciones que han aparecido para operar en contado con liquidación y en MEP. Estamos planteando 6 opciones: realizar un plazo fijo, suscribir letras del Tesoro, comprar dólar MEP, comprar bonos del Tesoro en dólares, invertir en acciones u otras alternativas. La segunda pregunta que le vamos a plantear tiene que ver con cómo se imagina la evolución económica de los próximos 2 años, tomando como referencia la situación actual. ¿Sí? No el promedio de la pandemia de los últimos años, de los últimos meses, sino este punto de partida ya con menos restricciones en términos de movilidad. ¿Se imaginan que esto puede mejorar sustancialmente, que se puede mejorar parcialmente, que se va a mantener estable o que pueda empeorar? Y la última pregunta que les vamos a estar haciendo tiene que ver con cuáles son los principales desafíos económicos que se deben afrontar en los próximos años, ¿no? Si viene por el lado de la inflación, de generar crecimiento, de equilibrar la cuenta del sector público, de bajar el riesgo del país, o de unificar el mercado cambiario. A ellos les quiero dar la bienvenida. Con nosotros. Y bueno, empecemos un poco con este primer eje que estamos planteando, es el mercado en modo electoral. Y acá la preocupación, cómo empezó a estar más demandado el proceso de dolarización de carteras, ¿no? Cómo hubo más demanda por convertir pesos en dólares, hacia a través del mercado de bonos, y cómo cambió un poquito también el excedente de divisas que tenía el Banco Central. ¿Cómo están imaginándose ustedes esta transición hacia noviembre? O sea, ¿tiene el Banco Central capacidad para mantener este esquema de un tipo de cambio que se deprecia muy suavemente y una brecha que está cada vez más demandada? Gustavo, ¿vos cómo lo estás viendo? Bueno, muchas gracias Rodrigo y Federico por la invitación. Es una transición, como bien dijiste, porque en realidad estamos en modo transición. En Argentina parece que siempre vivimos pensando en la próxima elección, pero eso depende de los objetivos que fije la política económica del partido de turno. Hay una transición y donde el Banco Central va a tener una tarea que va a seguir siendo la misma, creo yo, de acá hasta noviembre, más allá que en septiembre tengamos, digamos, el gran golpe en los mercados, sabremos cómo es, digamos, la recepción a estos 2 años de gestión por parte del mercado. En noviembre, en realidad, se terminaría, digamos, esa etapa en donde el Banco Central llevaría este año de acumulación de reservas moderado, en realidad está perdiendo ahora reservas, de libre disponibilidad de unos 6.500 millones de dólares, transitaría para fin de año con algunos compromisos en torno a 5.500 millones de dólares de reservas netas, ahí estoy incluyendo el oro, si no serían 3.500, lejos de lo que vimos en octubre, y con salida de depósitos en ese momento. Es una situación mucho más calma,
es una situación que le ha permitido a la soja, a la cual hay que prenderle 5 velas, no una relativa calma porque se han liquidado en los 7 primeros meses lo que no se liquidó en los 12 meses del año 2020, así que eso lo ayudó muchísimo al gobierno. La liquidación del impuesto también a la riqueza ayudó desde el punto de vista fiscal, junto con esa huelga que se vio en diciembre, que en enero empezaron a liquidar más saldos, con lo cual el año que viene me parece que se plantea el gran desafío. Todos los ajustes que se esperaban en el 2021, en realidad se patean por tema de elecciones y fijando prioridades el Banco Central de estabilizar el tipo de cambio como ancla, como para fijar los precios en una senda de relativa calma, si podemos decir la palabra, con fijación de tarifas también. Entonces, el Banco Central está preparado como para seguir esto para fin de año. La gran incógnita es qué pasa de ahí en más. Entonces, tu pregunta, Rodrigo, es, en esta primera etapa, después vamos a hablar post-elecciones, en esta primera etapa creo que no debemos esperar mucho en relación a la política del Banco Central, no debemos esperar mucho en relación a este corset que tiene el mercado cambiario, pero también la política fiscal expansiva, donde obviamente veremos algo más de impulso al consumo vía demanda agregada a través de expansión del gasto público. Pero bueno, después hablamos si quieren del tema de crecimiento y de inflación, que son los dos temas que me preocupan, junto con la brecha cambiaria que se ha disparado a niveles, obviamente en cualquier economía normal, insostenible, y donde Argentina ha convivido en muchos años y en muchas décadas con niveles de brecha cambiaria excesivamente altos como para permitir inversión directa extranjera, permitir liquidación de exportaciones, permitir pensar en exportar, es la manera más genuina de generar divisas. Muchas gracias, Gustavo. Y Federico, ¿vos qué costos crees que puede tener esta política del Banco Central de mantener un ritmo de depreciación tan bajo, ¿no? Y ver tan demandado el proceso de dolarización, ¿no? El dólar operado a través de los mercados financieros? Bueno, en primer lugar, gracias por compartir con todo el espacio de Quinquela y felicitaciones por este nuevo emprendimiento con Mega Inver. Bueno, ahí dos cosas. Primero, enfatizar un poquito lo que habíamos charlado en la presentación de abril, ¿no? Año electoral, y que a noviembre, esto de que en un año electoral el gobierno iba a pisar dólar oficial y tarifas para tratar de bajar transitoriamente la inflación y que haya cierta recuperación del salario real llegando a las elecciones, ¿no? Y creo que ese puntapié que deslizábamos allá por abril lo seguimos sosteniendo y enfatizando. Ahora, claramente, la gran diferencia entre el primer semestre y lo que va a ser este segundo semestre hasta las elecciones es que en el primer semestre te acompañó la soja, la estacionalidad de la cosecha y un banco central que en ese proceso fue acumulando reservas, pasaron de un piso de 2.200 millones de dólares, reservas netas, a ese techo de 7.200 millones de dólares, con una política fiscal más contenido porque la aceleración de la inflación licuó el gasto previsional que ajusta por indexación a la nominalidad pasada y lo que fue menor gasto COVID, con lo cual, y una base monetaria que estuvo en ese contexto bastante contenida con los pasivos remunerados creciendo. El problema es que en el segundo semestre vamos a seguir viendo dólar oficial corriendo al 1% mensual, tarifas pisadas, hay una reapertura de paritarias para tratar de darle un poquito de power a los salarios, pero lo vamos a tener con unas reservas netas que entraron en punto de inflexión por un tema de estacionalidad de la cosecha, con un mercado que, con una posición técnica que viene estando muy largo pesos en el primer semestre, va a seguir tomando cobertura cambiaria y presionando sobre los dólares financieros, y con una política que entró, con una política fiscal que entra en modo electoral y que va a poner pesos en la calle, un banco central que va a tratar de esterilizar porque no tiene margen de dejar esos pesos en la calle y eso lo va a pagar en términos de crecimiento con el IX, con lo cual lo más preocupante de este contexto es vamos a seguir teniendo apreciación del tipo de cambio real del oficial, la inflación la veo más en un piso de 2,7, 2,8 en los próximos meses, con un dólar oficial viajando al 1% mensual, el Banco Central no tiene margen para subir la tasa de interés, y esto lo hablamos en esa charla de abril, el que sube la tasa de finanzas, como pasó ayer, que la subió 107 puntos básicos respecto a la ley de corta respecto de la licitación del 28 de julio,
Y el problema principal es que se va a llegar a noviembre con menor nivel de reservas netas y más pasivos del Banco Central, más pesos pasivos del Banco Central en términos de base monetaria y pasivos remunerados. Para tener una idea de magnitud, hoy la relación base monetaria, pasivos remunerados del Banco Central, denominadas en dólares al dólar oficial contra reservas netas, es de 12. Y en un contexto donde el déficit fiscal llega a 3.2 del producto con un financiamiento monetario de 1,5 billones de pesos y reservas netas de 3.500 millones de dólares hacia fin de año, esa relación pasivos del Banco Central a reservas netas casi que se duplicaría, lo cual te marca la presión cambiaria, el deterioro en la hoja de balance que va a tener el Banco Central, el deterioro de los equilibrios macroeconómicos que vamos a tener en estos meses con las reservas netas en caída, y claramente te marca un desafío de cara al post-elecciones. ¿Hay nafta para llegar a noviembre? Probablemente sí. ¿Hay nafta para seguir de largo después de las elecciones sin un acuerdo con el fondo? Claramente no. Y ahí está también el gran desafío, ¿no? Pero hasta noviembre uno se puede quedar tranquilo que la inflación le va a ganar al dólar oficial, que vamos a seguir teniendo presión en los dólares financieros, pero con estas medidas del Banco Central, la verdad que bajó el volumen en la operatoria y tiene más margen para mantener controlado el dólar contado con liqui MEP de pantalla, y con una tasa de interés que quizás algunos meses le puede ganar a la inflación si la inflación se desacelera al 2,8. Estoy hablando de la tasa de interés de las LEDs que coloca Finanzas. Justamente ahí vos tocaste un tema que nos parece central, ¿no? La inflación viene de 3 meses consecutivos de recorte, 4, ¿no? Desde el pico de marzo en adelante empezó a verse cada vez un dato un poquito menor, tocando un piso en 3, y la duda que uno ve en el mercado es qué capacidad tiene para bajar ese 3%, y si lo logra quebrar esa barrera del 3%, si eso es sostenible. ¿Cómo lo estás viendo hacia adelante? ¿No? Porque eso define un poquito esta estrategia que vos planteabas, a ver si la tasa de interés que está, no sé, va a hablar en 2,8 mensual, si logra estar por arriba o por debajo de ese ritmo de inflación. Bueno, buen punto, es central. Digamos, tenemos inflación de 3% mensual con prácticamente todo pisado. Dólar oficial, tarifas, precios cuidados. Eso te habla de que no hay un ancla nominal creíble en la economía, que las anclas tradicionales a las que apelan los gobiernos en años electorales, sobre todo el kirchnerismo, el dólar oficial y las tarifas, está perdiendo margen de acción. Tenemos inflación de 3% mensual y el dólar oficial viaja al 1% mensual. Eso tiene que ver con que la brecha está poniendo presión, que hubo ciertas reaperturas de paritarias al 40-45 que mete presión, que hay incertidumbre hacia adelante en términos de cuál va a ser tu costo de reposición para la empresa que puede importar. Hoy puede importar al dólar oficial, mañana va a poder si sigue la tensión cambiaria, y todo eso pasa factura en la inflación. Con lo cual, digo, en el mejor de los mundos veo una inflación que podría desacelerarse transitoriamente, y subrayo transitoriamente, hacia el 2,7, 2,6% de ritmo mensual, y en ese escenario la tasa de interés, sobre todo las LEDs, le puede ganar un ratito a la inflación. Ahora, lo que veo difícil es que el Banco Central suba la tasa de interés, básicamente porque el Banco Central tiene una restricción muy importante, que es esa montaña del ELIX, ese stock del ELIX, hoy se convirtió en un factor de emisión monetaria endógeno. Todos los meses el Banco Central paga 6 puntos de la base monetaria, 7 puntos de la base monetaria en concepto de intereses. Entonces, subir la tasa de interés agudizaría esa emisión monetaria endógena por el pago de intereses. Por eso termina siendo una restricción para la política monetaria, y donde le pongo más fichas en todo caso a ese trade, que generalmente esos son trades que tienen riesgos asimétricos. Quizás el escenario más probable es que la tasa de las LEDs le gane a la inflación un ratito, pero si sale mal y la presión cambiaria sube y la inflación se acelera, bueno, es mucho más conservador estar del lado LECER, del lado inflación, que del lado tasa de interés de acá a noviembre, sobre todo cuando la curva LECER, inflación, paga tasa real positiva en el corto plazo. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, pero no le pongo tantas fichas a la Badlar, porque no veo que el Banco Central ahí haga, digamos, le dé valor a la opcionalidad de una suba de tasas en términos de estar en tasa variable, ¿no?
Gracias, Fede. Gustavo, vos compartís esta idea de una inflación que puede descender en el corto plazo, pero que tiene fundamentos que la sostienen en niveles altos hacia adelante. Bueno, mira, el consenso es ese. El consenso habla de 2,7%, 2,8% para los próximos 3 meses, bajo el 3%, quizás sea un veranito, justamente porque el gobierno, pisando el dólar oficial, congelando las tarifas, controlando los precios a través de distintos programas, regulando las exportaciones, y obviamente cerrando algunos mercados de exportaciones, puede lograr un objetivo transitorio de menos del 3% o en torno al 3%, pero obviamente que las estimaciones en Argentina no se caracterizan por ser cumplidas, con lo cual el 48,2% que espera el mercado de acá a fin de año, que en el último REM vimos una aceleración, en realidad está bastante corseteado por distintas medidas y todos estos digamos, desequilibrios que en algún momento tienen que empezar a liberarse, empezar a arreglarse. Obviamente que le va quedando margen, como decía Federico, poco margen para, con esas políticas, planchar la inflación. Así que ese es el principal desafío. A mí me preocupa también un poco la salida de crecimiento o no crecimiento, en realidad, en términos reales, de Argentina para los próximos trimestres. Lo que estamos viendo es un segundo trimestre que ha sido de una caída secuencial de 1,5, 1,6%, pero un tercer trimestre que debería tener un rebote, pero un cuarto con una caída. Si sumamos al primer trimestre una suba, estamos en un crecimiento de este año prácticamente cero. Es decir, todo es un arrastre estadístico de la caída del año pasado, con lo cual lo que vimos en el segundo semestre del año pasado, con ese rebote, estabiliza, digamos, la tasa de crecimiento un 6 o 6,5% para este año. Esperemos que sea más, pero lo que me preocupa es cómo Argentina va a poder planchar la inflación con un escenario de crecimiento muy magro en materia de actividad económica que perjudica obviamente algunas actividades. Hay un puntito adicional, un paréntesis. Hoy el mercado, digamos, cuando comparamos, arbitramos la ley de tasa fija a diciembre con la LECER, que ajusta por inflación a diciembre, está prediciendo una inflación break-even, una inflación implícita de 2,93% de ritmo mensual, con lo cual, en este escenario que planteamos con Gustavo, el consenso está en 2,7, 2,8, sería un argumento para estar en tasa fija de las letras del Tesoro versus LECER. Pero cuando estás ahí en la mesa, digo, los riesgos son asimétricos. Si sale mal, te va a cubrir mucho más la LECER que la tasa fija. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta lo que es un escenario base respecto de cuáles son los riesgos asimétricos frente a lo que pricea el mercado, y esto que estamos entrando en un régimen de inflación distinto, ¿no? Por los desequilibrios que acumula el Banco Central, porque las anclas no están funcionando y porque además la política va a estar en modo electoral en términos de política fiscal y monetaria, y eso le va a poner un piso alto a la inflación, más allá de que se esté pisando dólar oficial y tarifas. Está claro, ustedes me están planteando que a igual nivel entre tasa e inflación, la cobertura que te ofrece la inflación le da un plus al inversor, porque el riesgo que estás cubriendo con eso es mucho más significativo. Exactamente, y además tiene la opcionalidad, Rodri, de que en Argentina el pass-through es altísimo. Se mueve el dólar, se mueve la inflación, con lo cual a la larga la cobertura SER te da cierta cobertura cambiaria. Que no te la da clarísimo el punto. Con esto me llevan a otro de los temas que tenía planteado para discutir hoy, que era un poco cómo veían el acceso del Tesoro al mercado de capitales local para financiar las necesidades que pueda tener hacia adelante, ¿no? Acá el objetivo siempre es entender un poquito cuáles son los factores que están jugando en el mercado, y después vamos a ver cuáles son las recomendaciones de inversión que sugieren para este escenario. Pero tuvimos una licitación ayer, venimos de licitaciones donde el Tesoro ha planteado distintas dificultades para lograr financiamiento neto. Vemos un sector público que fue muy conservador, si quieren, en los primeros 5 meses del año, pero un nivel de gasto o de desequilibrio, porque han bajado también los ingresos extraordinarios distinto en esta segunda parte del año. ¿Cómo ven que pueda estar desenvolviéndose en ese marco el Tesoro? ¿Qué nivel de financiamiento puede lograr? Y por lo tanto, ¿qué nivel de exigencia monetaria nos queda hacia adelante? Sí, aporto ahí, hubo un bono en julio que se tuvo que cancelar, se hizo sin problemas, el TX21, el TC21
entre esos dos bonos que ahora vencen en septiembre, tenemos los dos grandes vencimientos. No creo que tenga ningún problema el gobierno en financiarlo, pero el primer semestre fue muchísimo, primeros 7 meses fue mucho más fácil y benigno en materia de necesidades del Tesoro para financiar. Los últimos 5 meses del año es más complicado, hay más vencimientos, y sobre todo se acumulan más vencimientos en materia de déficit fiscal para financiar, con lo cual, si tuvo que hacer un rollover más, financiar unos 100.000, 150.000 millones de pesos, en la segunda parte del año van a ser más de 500.000 millones netos que va a tener que acudir el Tesoro al mercado de capitales. Por ahora viene dentro de todo bien. Hay alguna licitación, como la primera de agosto, que no fue buena, cubrió el 65% de las necesidades. Ayer vimos una buena licitación, cubriendo más de lo que necesitaba. En el neto, en este mes de agosto, es un 105% aproximadamente de lo que se licitaba y de lo que se tomó. Con lo cual, por ahora hay exceso de pesos. Si lo que sobran son pesos y lo que falta son dólares, el Tesoro está haciendo su trabajo de manera normal. La gran incógnita es si las tasas de interés que le va a pedir el mercado se las va a facturar o no. Es decir, si van a quedar más licitaciones desiertas por la tasa de interés, pero ¿dónde puede colocar también el dinero en este crowding out que está haciendo el gobierno, desplazando toda la inversión privada? Hay mucho de rollover de ONs del sector privado, algunas con necesidades puntuales, pero es muy inferior a épocas pasadas el financiamiento del sector privado, ni hablar de fideicomisos que han caído, la verdad, muchísimo en el financiamiento privado respecto a lo que va a licitar y lo que está licitando el Tesoro. Así que el Tesoro está absorbiendo con una aspiradora los pesos que está el mercado teniendo en exceso y con más dificultades, obviamente, para dolarizar estos portafolios. Va a ser un desafío para los privados tratar de sacarse el riesgo público de encima. Ahí las grandes cajas, que son el sector financiero, los depósitos o bien los bancos a través de sus mesas, los fondos como inversión, es decir, van a estar recibiendo muchas presiones de aumentar la exposición al sector público, que es el gran riesgo que yo veo de este sistema de ahora en adelante, ¿no? Ahí para acotar, Rodrigo, Gustavo, nosotros tenemos, ahí hay un punto muy importante, ¿no? con esta pregunta. La restricción financiera es clave. El gobierno no puede tener el déficit que quiere, sino el déficit que puede financiar. Y ahí entra la restricción financiera. El financiamiento monetario tiene un tope por carta orgánica, 20% de la recaudación y 12% de la base monetaria, que a nosotros nos da un tope de 1.7 billones de pesos, el límite total de financiamiento monetario, que si lo usa total también tiene otro costo sobre la brecha y los pasivos remunerados, y después está lo que puede juntar en el mercado local. Entonces, suponiendo un déficit primario de 3.2% del producto, que es del SPNF, no es el del Tesoro, que el del Tesoro es más que ese déficit, y que se usa un financiamiento monetario de 1,5 billones en el año, el Tesoro tendría que buscar agosto, diciembre, 220.000 millones de pesos de financiamiento neto, que eso implicaría una tasa de rollover de 120%. El promedio del primer semestre, que fue bueno, fue de 123%. En julio fue de 112, y en agosto, con la licitación de ayer, que dio un poquito de aire, está en 105%. Por eso te marca muy fuerte la restricción financiera y las dificultades que pensamos desde Anker que va a tener el gobierno para llegar al déficit primario de 4.2 del presupuesto. Porque hay una restricción financiera que le pone un límite. Y después está la restricción de la demanda de dinero. Si tira más de la cuerda del financiamiento monetario y en vez de usar 1,5 billones usa el tope de 1,7, eso va a pasar factura en la relación pesos del Banco Central, reservas netas. Va a llegar más complicado desde ese punto de vista y eso implica más presión cambiaria para después de las elecciones en el ámbito de la negociación con el fondo. Fijémonos que ayer el 50% de la licitación fue a la ley de corta que vence en octubre, donde Finanzas puso precio máximo. Eso es todo un detalle. Y subiendo la tasa de interés 107 puntos básicos versus la ley de corta de la licitación del 28 de julio. El 20% se consiguió por este bono que le colocaron a los bancos para integrar encajes, con lo cual la situación ahí está bastante complicada. Entonces, la restricción financiera está operativa y nosotros creemos que le va a poner una restricción a que el gobierno pueda alcanzar ese déficit fiscal de 4.2. Si lo intenta alcanzar forzando el financiamiento monetario,
la inflación y el dólar pasarán factura, el dólar financiero, y finalmente se alcanzará un déficit fiscal en relación del producto más bajo, pero por una cuestión de licuación, porque entonces estaríamos hablando de un escenario con una inflación más alta. A ver, paso en limpio. Me estás diciendo que si fuerzan el resultado primario a un nivel muy alto para generar un mayor nivel de expansión de gasto, y no lo cubren con captación neta del mercado de capitales, tenés un problema porque estás generando, inyectando pesos que a la economía le sobran, o sea, estás realimentando un problema monetario. En ese escenario, lo que me planteas es que cuanto más logre captar a través del mercado de capitales, más saludable va a ser la situación monetaria y cambiaria a futuro. ¿Qué está necesitando el mercado para volver a niveles de rollover mayores como los que tuvo en el primer semestre? ¿No? Le comentaban ustedes la licitación de ayer, los dos fueron un poco por la misma línea, diciendo esto implicó un poco más de tasa. La duda que tenemos es si van a seguir convalidando esa tasa. ¿Qué es lo que puede estar necesitando el mercado para volver a niveles de rollover mayores, sabiendo que estamos en una economía con controles cambiarios y donde la dolarización no es una opción tan clara para muchos inversores? Tomo la palabra. Dale, Perdón, Gustavo. Dale, Gustavo. A ver, hoy realizar un plazo fijo para un minorista le da 37%, mucho menos para un inversor institucional, 34,5%, un poco menos. Las letras que te pueden calzar, digamos, una inversión en peso de muy corto plazo, con poco riesgo, que son tasas de interés reales dentro de todo negativas, te da una tasa de interés donde obviamente el mercado va a seguir presionando. Ve que la tasa de inflación no morigera, sino que todo lo contrario, este año vamos a tener una aceleración, el año que viene quizás una desaceleración, pero en realidad el mercado creo que va a presionar. La expectativa del REM está en torno a 35 y monedas para fin de año, lo viene bajando en las últimas dos encuestas, con lo cual el mercado tampoco cree que vaya a convalidar. Como decía Federico, es un costo fiscal, cuasi fiscal muy alto para el Banco Central empezar a subir la tasa de interés, pero bueno, en algún momento se vuelve más insostenible o poco tolerable un nivel de brecha cambiaria tan alto, con lo cual tarde o temprano, digamos, estas tasas de interés van a tener que subir como para poder controlar estos desequilibrios. Pero todo depende de la voluntad a partir de noviembre, es decir, hablemos de diciembre, o lo que le pueda dejar el FMI convalidar, porque recordemos que en el primer trimestre del año que viene va a tener un desafío muy grande la política económica, que es concordar con el FMI, y atrás alineándose el Club de París, pero además un montón de otros inversores institucionales mirando de reojo este proceso, en modo stand-by, sin poner, digamos, ningún dólar en la economía argentina, porque obviamente no tiene ese marco de credibilidad y está esperando que el FMI selle un acuerdo con metas plurianuales. Así que ese es el principal desafío que veo, y el Banco Central me parece que en el interín va a intentar de sostener, digamos, estos niveles de tasas de interés bajas, porque es autosabotearse subirlas. El mercado creo que le va a pasar factura en algún momento y va a exigir a través de menores licitaciones, obviamente, menores ofertas en la demanda que pida el Tesoro, y va a tener que convalidar algunas subas de tasa de interés, que por ahora son tasas de interés reales negativas, salvo las letras del Tesoro atadas al SER, que están en 2,5, 2,4, 2,6%, por lo menos las que son más líquidas, que son de marzo a mayo aproximadamente, donde tenemos también algunas LEDs a descuento del 37-42%, pero con el SER un poco más. Así que la recomendación es seguir estando posicionado, me parece, en ajuste por SER, que anduvo muy bien, por lo menos en los bonos del Tesoro más corto, 2022, 2026, y obviamente esto medio en dólares es una caída, pero caída en dólar oficial y en dólares, perdón, contra con liqui, pero obviamente que es un resguardo en época de volatilidad. Sí, ahí, permitime, yo coincido con Gustavo, creo que viendo la oferta de activos con las que el Tesoro está buscando poder cumplir con las metas fiscales, vemos que están apuntando a instrumentos de tasa fija o descuento, instrumentos SER y en alguna medida instrumentos que ajustan por dólar oficial.
Badlar no están apareciendo, y no creo, coincido ahí con Fede, que no vemos que vaya a haber un cambio en la tasa por parte del central, con lo cual incentivos para invertir en instrumentos Badlar no van a haber por lo pronto por parte del mercado. De hecho, cada vez hay menos, ya con la salida del TB21, cada vez hay menos instrumentos disponibles por parte del soberano. Y por otro lado, ayer justo salió una resolución general de CNB tratando de impulsar una nueva categoría de fondos que apunta a instrumentos de objeto específico, fondos que tengan que invertir en instrumentos del Tesoro solamente comprando en emisión primaria con vencimientos no mayor a un año. Eso yo lo veo como atado a la demanda natural que ya tienen la parte corta de lo que es la curva de oferta de instrumentos que ofrece el Tesoro, que se la llevan los fondos de T+1, los fondos de renta fija de muy corto plazo, tiende a generar un espacio para que el Tesoro empiece a tener más incentivos para generar una curva de hasta un año con una mayor oferta de instrumentos. Entonces ahí creo que están tratando de captar en el corto plazo, porque el mercado no está queriendo convalidar largo plazo, estar dando incentivos y dando productos en parte para amortiguar lo que mencionaba Gustavo, que era la menor oferta que hay de emisiones primarias. Estamos viendo que hay muy poca oferta de fideicomisos y ONs, nada que ver en relación a lo que era años anteriores. Por el lado de deuda SER, yo creo que ahí sí la concentración va a seguir estando en el tramo 2022. La curva no te da incentivos para irte mucho más largo que eso, y de por sí, como mencionaba Fede, tenés la parte corta de la curva que te está dando tasas reales positivas, con lo cual tampoco, con alto nivel de incertidumbre, irte mucho más largo de 2022 no te genera un valor sensible. Y por el lado de Dollar Link, ahí hizo un par de intentos el Tesoro con las emisiones del T2B2 primero, la reapertura y la reapertura del TB22. Creo que en la medida que nos vayamos acercando al momento de las elecciones donde el nivel de incertidumbre aumente y ya el juego, el trade corto entre inflación y estar con cobertura dólar empiece a dejar de tener mucho sentido para los inversores, y en la medida que los bonos de 2022 sigan estando en niveles de evaluación más cero o de evaluación negativa como están ahora, van a generar incentivos para que el Tesoro trate de buscar parte del financiamiento vía esos productos. Bien, clarísimo. Federico, ¿vos cómo lo estás viendo? ¿Querés agregar un comentario a este tema? No, básicamente me parece que la licitación de ayer habló por sí misma. El 50% estuvo concentrado en la ley de convencimiento en octubre, donde Finanzas había puesto precio máximo, con lo cual el mercado está esperando, está cortando duration, como decía Francisco, tiene todo el sentido de estar acortando duration, parte, digamos, con algo de liquidez y aprovechando las tasas reales positivas de la curva SER. Y el mercado está esperando qué va a pasar después de las elecciones, qué va a pasar con esto que se está trazando el dólar y las tarifas, cómo va a ser el resultado electoral, cuáles van a ser las condiciones con el Fondo Monetario. Eso es un nivel de incertidumbre muy alto que va a seguir pesando en las licitaciones de finanzas y que le va a costar en términos de tasa y de duration. Y eso claramente es un problema y vuelve a reforzar el argumento de que la restricción financiera va a operar por las malas, digamos, y eso claramente le pone un límite al déficit fiscal y le pone un límite al piso de inflación, ¿no? Bien, Francisco nos comentaba recién de una nueva normativa para ¿no? crear estos fondos comunes de inversión de Tesoro, que invierten en bonos del Tesoro. Hubo otras nuevas normativas la semana pasada que limitaron la operatoria de contado con liquidación y MEP, ¿no? Y una de las preguntas que surgen en este contexto para los inversores minoristas sobre todo es ¿qué alternativas puede ofrecer el mercado en este contexto para dolarizar carteras? Gustavo, ¿qué opciones puede estar viendo en este marco? Bueno, todavía no está la normativa de la CNB, tenemos la comunicación del Banco Central, y obviamente lo que la SALIC dejan hacer o no dejan hacer, pero creo que los fondos como inversión, y ustedes como Quinquela, y en esta fusión creo que tiene un desafío enorme, para captar el fondeo de aquellos pesos sobrantes como para poder invertir en alternativas dolarizadas. Pero
Básicamente la cobertura que podría dar es ingresar al mercado comprando un bono contra pesos dolarizado, ya sea soberano o corporativo. Los corporativos los veo caros en algunos casos, pero obviamente tiene un riesgo totalmente desapegado al riesgo soberano directamente, no indirectamente a través de la liquidez del Banco Central para proveer esos dólares, pero donde los CDRs a su vez tienen una alternativa para dolarizarse de manera sencilla, contra pesos obviamente. Si uno quiere salir contra dólares, va a tener que ingresar dólares primero, con lo cual lo dolariza, pero después va a tener que volver a la caja oro, que son las nuevas normativas. Pero los CDR son una exposición a, primero, el dólar contado con liquidación, a la brecha. Cuidado porque también si se cierra puede ser contraproducente. Cuidado con las tomas de ganancia, como vimos ayer y hoy, y un poco más errático por un tema que podemos hablar después respecto al escenario internacional de reacomodamiento de la liquidez en exceso. Pero son alternativas donde el inversor va a tener que estar posicionado. Los instrumentos Dollar Link no son muchos, ¿sí? El T2B1 que vence ante las elecciones, o el T2B1 que es perdón, TB22 es el que vence en marzo. Esa es una alternativa interesante porque habrá terminado quizá la negociación con el FMI, veremos por ahí el salto discreto, no, quizás escalonado del dólar oficial, como para posicionarse ahí. Resultó ser una buena elección, pero está atado al dólar oficial. Mi recomendación es atarse a la brecha. No veo que se pueda cerrar demasiado de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, pero manteniendo el dólar implícito en valores sostenidos, altos. Vimos una corrección en los últimos 15 días, solamente una pausa, creo yo, y cuantas más regulaciones le meta, lo más probable es que termine disparando aún más su valor. Con lo cual, puede ser transitoria esta pausa que le metieron estas regulaciones. Lo más probable es que tenga sentido seguir dolarizando portafolios, sobre todo ante las elecciones, ¿no? Federico, repito la misma pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas, pensando en el perfil del auditorio que tenemos, qué alternativas de inversión puede estar viendo? Enfocaría un poco también en este corto plazo, ¿no? En las elecciones, en el impacto que puedan tener las PASO en septiembre sobre el mercado de capitales también, dependiendo de cómo sea el resultado, ¿no? Y qué podemos estar decidiendo en ese marco. Sí, me parece que a nivel operativo ahí hay un desafío interesante en este entorno negativo de aplicaciones para los fondos comunes de inversión, para analizar la dolarización de cartera en un contexto donde la demanda de pesos está muy debilitada. Parece que por ahí puede pasar el tema a nivel operativo, y después más en términos de decisión de cartera, claramente hay que diferenciar, ¿no? Uno puede apostar para cierta tolerancia al riesgo, y apostar a que la tasa o la inflación le ganan al dólar oficial de acá de las elecciones, pero claramente hay que cubrir el riesgo brecha. Más allá que ese dólar de 180 a nivel macroeconómico, para tener una idea, es un dólar recontra alto para la economía argentina. Pensemos que ese dólar, el nivel de tipo de cambio real del dólar de 180 es parecido al dólar de la salida de la crisis de la convertibilidad en 2002. Eso para tener una idea de, ese es un dólar recontra alto, implica salarios en dólares muy bajos, que no son consistentes con la cuenta corriente de Argentina, con el sector externo, pero que hablan de que hay un problema de incertidumbre, un banco central con muy pocas reservas y un desequilibrio monetario que en algún momento se va a tener que solucionar, y que el cepo contiene todo. Después, estirando un poquito el horizonte, la clave va a ser, bueno, ¿vamos a tener salto discreto del dólar oficial? Yo creo que no, yo creo que vamos a tener alguna aceleración del crawling, y en ese sentido, cuando uno compara la alternativa abril 22 entre dólar oficial, dólar link o SER, dólar oficial está pagando 0 más devaluación, el SER abril está pagando 2,8, 2,9 más inflación. Yo creo que ahí me quedo con el SER, con inflación al 3% más inflación antes que dólar link, porque en el escenario base no estoy viendo un salto discreto después de las elecciones, pero claramente es un riesgo que hay que tenerlo en cuenta, con lo cual priorizaría la liquidez, la cobertura brecha y el tramo corto SER, aprovechando tasas reales positivas, ¿no? Acortando duration y acotando la exposición a duration. Muchas gracias. Francisco, ahí tanto Gustavo como Federico mencionaron los fondos de inversión como una alternativa en este contexto de incertidumbre.
¿Qué están buscando los clientes que se acercan a los fondos comunes de inversión en este contexto y cuál es la respuesta que ofrece la industria? Por el lado de cobertura, para donde venía tu pregunta original, sí, la verdad que a través de la industria de fondos, los inversores pueden buscar alternativas para algo que se ajuste a las necesidades, ¿no? O sea, si están necesitando la inversión de dólares MEP, hay instrumentos que se suscriben y se rescatan en dólares MEP, que tienen una cartera diversificada de deuda corporativa o deuda corporativa, combinando deuda corporativa con deuda soberana. La ventaja de estos instrumentos es que para un inversor, para una persona física, un inversor con un patrimonio no muy grande, la diversificación de activos se hace muy difícil, porque la deuda corporativa emitida en dólares, en muchas ocasiones, dependiendo de la empresa, tienen montos mínimos de entrada que dejan fuera a mucha parte del universo de inversores. Entonces, a través de los fondos, ahí sí acceden a una cartera diversificada de entrada. Si, por otro lado, si con pesos quieren invertir en activos que estén ajustados a dólar, también hay opciones. Hay fondos que permiten la suscripción en pesos y rescates en pesos, pero que la cartera está conformada con instrumentos que ajustan por dólar. Por ejemplo, deuda corporativa en dólares. O sea, el inversor invierte en pesos y el fondo compra deuda corporativa en dólar, soberana, subsoberana en dólares. Esos fondos tienen rendimientos más o menos del 9-10%, con durations de 2 años. O sea, no son inversiones para tenerlas durante 1 mes, 2 meses, 3 meses. Son inversiones ya con una mirada más de largo plazo. Y por otro lado, si están con pesos buscando cobertura oficial, bueno, ahí están los fondos Dollar Link, que ya los veníamos hablando en las charlas anteriores. Esos fondos hoy generan cobertura, bien como mencionaba Gustavo y Federico, del lado soberano empiezan a haber pocos instrumentos como para poder generar cobertura. Entonces, bueno, esos fondos mezclan deuda corporativa, deuda soberana, y también generan cobertura a través de instrumentos sintéticos, o sea, comprando instrumentos en pesos y a su vez accediendo al mercado de futuro de dólar en el ROFEX, y con eso arman una cartera que hoy en promedio andan en durations de entre 0,5 y 1 año, y tienen niveles de cobertura que están entre el 10 y el 15% más de evaluación. Buenísimo, queda muy claro, ¿no? Cerrando un poco este primer eje que planteábamos, nos definieron bien cuál es un poco la expectativa, tanto de tipo de cambio, de inflación, de tasa de interés, de brecha, hasta noviembre, es el momento de las elecciones, y cuáles son las mejores alternativas de inversión que ustedes están viendo en ese marco. Para esta charla habíamos planteado un segundo eje, que era empezar a pensar de noviembre en adelante. Perdón, Rodrigo. Vos Sí. me preguntabas también por el tema porque no quiero dejarlo pasar, qué estaban buscando un poco los inversores. Nosotros estábamos viendo que de febrero a la fecha, como Gustavo, que era la política de devaluación oficial que venía trayendo el gobierno, que venía devaluando a niveles de 1%, y la inflación que venía entre el 3 y ahora reduciéndose un poco, pero ese gap que había entre inflación y tipo de cambio oficial, lo que venía generando era incentivos para inversores buscando cobertura vía inflación, porque le generaba un colchón ante una potencial corrección en el tipo de cambio. Ahora, lo que estamos viendo es que en la medida que nos vamos acercando a las elecciones, y justamente también por el tiempo que viene corriendo la devaluación a un ritmo muy inferior que la tasa de inflación, va generando primero la incertidumbre por lo que puede pasar en las elecciones, y después incertidumbre por algún salto o alguna corrección en el tipo de cambio que el mercado ya empieza a estimar, visto en las valuaciones, no en el 2001, porque vemos un T2B1 rindiendo con volatilidad, pero que anda entre el 7, 8 y 10%, se va moviendo por ahí, más inflación, y más devaluación, perdón, y un TB22 que vence en 2022 que rinde 0, con lo cual ahí vemos que empieza a haber demanda por instrumentos dólar link, pero
y por instrumentos en dólares, dólar MEP, pero en los dólar link el eje está corrido ya para el 2022, con lo cual hasta ahora veníamos viendo una fuerte demanda por instrumentos de cobertura SER, y de a poco vemos que empieza a haber demanda por dolarización, ya de cara a las elecciones, vía dólar MEP o contado, y en menor medida por ahora, vía dólar link, pero con un horizonte puesto en el 2022. Perfecto, buenísimo. Y Rodri, destacar dos cositas en términos de, para cerrar la idea de alocación de cartera, ¿no? Está bueno también tener en cuenta para el público lo que es el sintético de pesos, ¿no? Combinando el dólar link T2B1, que paga 9-10% más de evaluación, con una posición short en ROFEX en noviembre, que uno apuesta que hasta noviembre no debería haber un problema de tipo de cambio oficial, y ahí uno puede, para esa duration tan cortita, puede generar tasas efectivas anualizadas de arriba del 50%, digamos, más allá de que implica un riesgo distinto a estar en una ley de tasa fija, pero esa es una opción para algo un poquito más sofisticado. Y después lo interesante de llevar pesos a la curva hard dólar, ya sea a nivel soberano, subsoberano, corporativo, donde ahí uno puede tener un win-win. En un escenario bueno, gana porque suben el precio de los bonos en dólares; en un escenario negativo, gana porque la brecha sube. Para tener una idea de dónde está ese trade-off, tomando la L35, si por ejemplo el precio cae 20% y se va a 25%, necesitaríamos un nivel de brecha de 130%, un dólar MEP contado con liqui en 225, para que el aumento en la brecha cubra la caída del precio en dólares, ¿no? Para tener un poco la dimensión de ese trade-off cuando llevamos pesos a instrumentos hard dólar. Ahí me dejaste un tema picando, que era el tema de la deuda en dólares argentina, que es un poco el foco que queremos poner en esta segunda parte de la charla, ¿no? En este segundo eje. Les decía, planteábamos un poco el foco en qué podemos esperar de noviembre a marzo. Este marzo es una fecha puntual que estoy planteando yo, porque es el primer vencimiento de deuda grande del año que viene que Argentina tiene con el Fondo Monetario, que ustedes mismos me planteaban al principio de esta charla. Las reservas no lucen suficientes como para afrontar ese pago sin un acuerdo. Entonces tenemos esa ventana de tiempo de noviembre a marzo para ver si la economía tiene o no tiene ajustes en sus distintas variables. Una de las preocupaciones que voy leyendo en las preguntas que hace el auditorio tiene que ver con el exceso de pesos y con la esterilización que realiza el Banco Central, ¿no? ¿Cómo ves, Gustavo, ese tema? ¿Tiene margen el central para seguir con esta política de esterilización? ¿O esto puede convertirse en algún riesgo de mediano plazo? Estoy hablando del volumen de pasivos remunerados del Banco Central. Sí, hace un año y medio atrás nos prometieron que iban a dejar de pagar los intereses, que iba a desaparecer esa deuda, o no sé cómo lo iban a hacer, pero la verdad que no hay fórmulas mágicas. El exceso de pesos está siendo absorbido por el Banco Central. Eso genera una deuda enorme y un déficit cuasi fiscal en materia de intereses enorme. 1 billón el año pasado por lo menos se han desembolsado en materia de intereses. La verdad que no hay una respuesta para eso. La única alternativa es empezar a andar el camino andado, pero eso genera más inflación. Así que, lamentablemente, o se consigue financiamiento externo, lo dudo, lo único que podemos hacer es patear nuestras obligaciones, que es al revés, por lo menos ganamos tiempo, o bien bajamos el gasto público, que algo de moderación se vio en los primeros meses, pero descuento que después de las elecciones va a ser mucho más difícil manejar eso. De hecho, la expectativa es 1.55 billones de pesos de déficit fiscal primario para este año contra 1.9 en medio de la pandemia. Es totalmente insuficiente el recorte de déficit fiscal que hubo. Y para el año que viene es algo parecido, 1.4, 1.45. Así que va a ser difícil manejar ese tema, porque la monetización del déficit fiscal va a ser una constante en los próximos 2 años, lamentablemente. No veo una voluntad tampoco por signo político, por los objetivos del gobierno, a menos que sea realmente un castigo muy grande en las urnas en noviembre, un cambio de rumbo en esa política. Es lo que hay y lamentablemente así está planteado. Y vuelvo un poco al tema del dólar, tampoco vemos ese salto discreto, pero sí el mercado se ha posicionado en los próximos 3-4 meses en una tasa de evaluación como venía dándose. Esto da 25 a 37%,
de devaluación anualizada implícita de acá hasta las elecciones. Recién ahí, para el año que viene, noviembre, a partir de ahí, el mercado pega un salto a 41%, hasta 44% la devaluación anualizada implícita. Y ahí tu pregunta es, ¿qué puede pasar entre noviembre y marzo? Entre noviembre y marzo ya el mercado te está diciendo que el tipo de cambio se va a soltar, descuento de que no va a ser de manera de shock como pasó en enero del 2014, cuando Kicillof era ministro de Economía y devaluó el peso, subiendo el dólar 23-24% en relación al peso. Así que va a ser más moderado porque tiene todavía margen, pero ese margen se le va achicando. Como decía, también las reservas de libre disponibilidad empiezan a bajar. Por ahora el sistema financiero está tranquilo y todos los cañones están apostando a una reestructuración de esa deuda con multilaterales. Y acordate que también viene el deadline del fondo, del Club de París, con esa segunda cuota, pero sobre todo el deadline para no declararnos en un nuevo default para marzo. Así que hay muchos objetivos, hay poco margen de maniobra, y si bien, como decía Federico, no es un tipo de cambio malo, es un tipo de cambio bueno, es alto, competitivo, eso no significa que sea de equilibrio. Entonces, mientras no corrijamos los desequilibrios, un tipo de cambio puede ser alto, pero no ser competitivo, ni alcanzar como para ajustar la demanda de dolarización, más si le ponemos más trabas a ese proceso de dolarización, porque al cepo le pusimos un ultracepo, restringimos las importaciones, estamos con cierre de mercado, y bueno, si a eso le sumamos las restricciones adicionales para poder dolarizar el portafolio de manera directa a través de dólar MEP o dólar contado con liquidación, digamos, la economía se está empezando a trabar demasiado, eso genera todo tipo de consecuencias no deseables, con lo cual, cuanto más rápido podamos solucionar estos temas, más fácil va a ser encarar la etapa siguiente, que creo yo va a ser de un crecimiento magro, con brecha amplia, pero más chica que la de ahora, si es que el gobierno decide convalidar niveles de dólares oficiales más arriba. Los dos plantearon en algún momento que ven que este esquema de devaluación del 1% mensual, 1 a 1,2% mensual del dólar oficial, puede durar hasta las elecciones y después esperan un crawling peg un poquito más alto, a un ritmo más alto. ¿Qué ritmo se imaginan ahí? ¿Cómo interactúa eso con la tasa de interés? Y acá lo complico, con el sector externo, ¿no? Con la oferta de dólares que se pueda generar en ese marco. Bueno, ese punto es clave, Rodrigo. Ahí nosotros estamos pensando en dos escenarios. Un escenario donde hay una cierta aceleración del crawling, pero gradual. Pasar de 1 a la zona de 2,5 de ritmo mensual. Claramente el crawling, para que sea consistente y para que el agro te liquide, el deslizamiento del dólar oficial tiene que ir por detrás de la tasa de interés para generar incentivos a la liquidación. Pero clave, ese crawling, para que sea sostenible, tiene que venir de la mano con un gobierno que después de las elecciones agiliza el acuerdo con el fondo y genera expectativas de que se va a cerrar un acuerdo con el fondo para marzo, abril, y eso descomprime la brecha porque hay cierto programa más racional en lo económico en términos de política monetaria y fiscal, ¿no? Digamos, yo veo que el gobierno no va a convalidar un salto discreto del tipo de cambio oficial porque eso se va a inflación rápidamente, porque el tipo de cambio real al oficial, digamos, todavía está 18% más arriba que el dólar de la salida del cepo el 17 de diciembre de 2015, porque además para el gobierno un salto discreto implicaría que la suba de tarifas tendría que ser más agresiva, porque tenemos costos energéticos que están dolarizados, y si va a subir tarifas para bajar déficit, si encima hace un shock de tipo de cambio oficial, ese aumento tarifario sería mayor, con lo cual, con cepo y estos niveles de precio de soja, creo que el gobierno tiene una chance para negociar con el fondo mayor consolidación fiscal y monetaria, pero no un salto discreto del tipo de cambio oficial. Pero obviamente, el mercado te puede torcer el brazo si no aparece rápidamente después de las elecciones esa expectativa de una negociación con el fondo, con un programa fiscal y monetario más aceitado, porque no hay reservas en el Banco Central para seguir de largo, y porque por más de que el tipo de cambio real no esté mal en la foto, la relación pasivos del Banco Central a reservas netas va a llegar con un nivel crítico. Y vamos a llegar con tipo de cambio real atrasado y sendero tarifario atrasado, que implica inflación escondida debajo de la alfombra. Y una brecha de 80-90%
Con lo cual eso claramente va a exigir eso. Si eso no se da y el gobierno se radicaliza o intenta seguir de largo sin un acuerdo con el fondo, que no es nuestro escenario base, claramente no hay margen y ahí sí el mercado, por más que el gobierno no quiera devaluar, el mercado más tarde o más temprano te va a llevar a un shock de tipo de cambio oficial con licuación del déficit fiscal por aceleración de la inflación. A ver, planteaste muy claro que el nivel de reservas netas es una restricción, ¿no? Y ese nivel de reservas netas tiene pocos factores de aumento por estacionalidad en las liquidaciones de acá hasta fin de año, y se ve comprometido por compromisos de cancelación de deuda, de intereses y de capital con el Fondo Monetario Internacional. De acá, septiembre un pago, diciembre el otro pago, marzo el pago ya de casi 3.000 millones de dólares. ¿Esto no es un incentivo grande para tratar de cerrar antes del vencimiento de diciembre un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Y hay alguna posibilidad de que eso se logre? Te diría totalmente sí, desde la buena praxis económica sería ideal haber cerrado con el fondo y usar los dólares de la ampliación de DEX no para cancelar deudas, sino para reforzar reservas y llegar más tranquilo en términos de inflación, darle más aire a las importaciones para que recupere el nivel de actividad. Te daría más actividad y menos inflación. Obviamente la política prioriza, y para la política es un costo tener un acuerdo con el fondo antes de las elecciones en términos de lo que significa de mensaje político a su electorado. Con lo cual, no lo veo como escenario más probable de que tengamos una negociación antes de diciembre, porque además creo que no te dan los tiempos para la parte técnica del acuerdo. Con lo cual no lo veo yo como escenario base. Tendría que ser primer trimestre de 2022, porque si no ahí la situación se puede tornar crítica por este nivel de reservas comprometidos con el que llegaremos. Perfecto. Gustavo, ¿qué rol pensás que puede jugar el frente externo en este marco, ¿no? Porque sigo con este mismo foco, me preocupan las reservas. Digo, este año tuvimos un shock externo muy positivo que jugó de doble manera, ¿no? El efecto precio y de estos incentivos a la liquidación de exportaciones que ambos mencionaron en alguna parte de sus respuestas. ¿Cómo se pueden acomodar estos incentivos para la primera parte del año próximo y qué impacto puede tener eso? Bueno, claramente Argentina, como exportador neto de bienes primarios enfocado en el agro, depende de los commodities, no es formador de precios, con lo cual recibe todo lo que el mercado le pueda dar, y se ha beneficiado. El tema es cuánto de cobertura contra la inflación va a continuar dando el mercado de commodities para mejorar nuestro saldo comercial, mejorar nuestro balance de pago y obviamente nuestra cuenta corriente, que este año va a ser superavitaria, se siga manteniendo superavitaria, lo cual es difícil que se mantenga en los próximos 2 años. El escenario de crecimiento económico creo que tocó un techo, al menos a corto plazo, si no, fíjense que esta mañana Goldman Sachs está reduciendo la estimación de crecimiento para este trimestre del 9 al 5,5%. Para este año, Estados Unidos, que podría crecer 7%, posiblemente crezca un poco menos, y donde otros países que habían tenido un rebote en V puedan tener una moderación en la tasa de crecimiento. Eso, sumado a que la tasa de inflación, que se ha disparado al 5,5% en Estados Unidos, tenga una desaceleración, lo vimos en el dato core en el último mes, la semana pasada, de julio, en el mes de julio, la semana pasada se publicó, donde converge al 2% el dato core para fin del 2023. Eso va a permitir, obviamente, a la Reserva Federal subir la tasa de interés y el mercado laboral da esas señales que está y sigue dando. Con lo cual, ojo con la cobertura esa que dio digamos, el mercado de commodities, que desde mayo cambió la mano. Desde mayo empezamos a ver tomas de ganancias fuertísimas en muchos de los commodities, que se mantienen a niveles sostenidos. Yo creo que algo más puede llegar a dar el mercado de commodities, pero de ninguna manera la aceleración que vimos en los últimos 9 meses. Venimos de valores muy deprimidos a comienzo del 2020, con una extraordinaria recuperación sobre el final del 2020 y primera parte del 2021, pero queda, digamos, en niveles inferiores, creo yo, de los máximos de acá a fin de año, y con todo el desafío que eso nos pueda dar a nosotros un escenario donde los incentivos monetarios también tocaron un máximo y van a empezar a recoger barrilete o cerrar el grifo, como se dice en la jerga, como para reducir, al menos en Estados Unidos, mucho más lejano lo veo para Europa y Gran Bretaña, ese ritmo de compras de los bancos centrales que hacen en el mercado de bonos. Son 120.000 millones de dólares todos los meses, 80.000 a treasuries, 40 otros productos con garantías reales, y donde ya hemos visto ayer, por lo menos, por eso están cayendo ayer y hoy los mercados,
un discurso de la Reserva Federal que ya está empezando a, por lo menos en las minutas, está empezando a cambiar, donde está planteando un tapering de acá a fin de año, es decir, reducción de ese programa de compras, y para fin de 2023 vemos la primera suba de tasa de interés. Argentina perdió toda esa bonanza, esas tasas de interés cero. Argentina se desconectó del mundo hace rato y lo más probable es que ahora nos toque bailar justamente con la más fea, es donde se empieza el proceso a revertir gradualmente. No lo veo de shock para nada y falta mucho para que haya un serio riesgo para los mercados de las economías y para los commodities. Pero por lo pronto esa cobertura de los commodities el mercado dejó de tenerla y le pasó la pelota a otros sectores, con lo cual no veo tampoco que ese mercado internacional nos beneficie tanto como nos terminó beneficiando, o podría habernos beneficiado, pues un costo de oportunidad desaprovechado en los últimos trimestres. Bien, a ver, voy pasando en limpio en este esquema. Ambos plantean que no están esperando un salto discreto del tipo de cambio entre noviembre y marzo. En su escenario base ponen un acuerdo con el Fondo Monetario porque interpretan que el costo puede ser mayor de no hacerlo durante el primer trimestre del año. Y Gustavo, recién nos comentabas de un contexto externo que empieza a dejar de ser tan favorable, pero que todavía no tiene un impacto directo sobre la economía argentina, porque básicamente estamos todavía fuera de esos mercados de deuda donde estas variables pueden tener más impacto. Esto me lleva a volcar a la decisión de los inversores en ese marco, ¿no? Definieron un contexto, cuál es la estrategia de inversión, pensando ya, hasta ahora veníamos hablando de corto plazo, de cómo pasar las elecciones, de cómo cubrirnos de los eventos que puedan producirse ahí. Ahora ya empiezo a preguntarles, con un horizonte de tiempo más amplio, ¿qué estrategias pueden estar recomendando con esa perspectiva temporal? Y básicamente acá a donde quiero ir es saber si ven alguna oportunidad en los bonos ¿no? argentinos en dólares o algún otro tipo de activo local pensando ya en el largo plazo. Bueno, ahí clave, ¿no? Lo que es en este sentido la curva hard dólar ahí. Ahí la paradoja, que si bien el contexto internacional con tasas de interés en Estados Unidos que van a ir para arriba, en el tramo largo de la curva, ahí lo que vemos es un empinamiento gradual, porque la Fed va a tratar de que ese movimiento se dé lo más gradualmente posible. La Fed no puede retirar rápido el estímulo monetario, porque si se cae el S&P, se cae la economía real, y el que financia hoy el déficit fiscal de Estados Unidos, que dejó la pandemia de 15 puntos, es básicamente la Fed comprando los bonos en el mercado secundario. China, Japón no están incrementando tenencia de bonos del Tesoro, y esa es una restricción muy fuerte para retirar rápido. Eso representa un escenario de riesgo global para la renta fija global, pero Argentina por las malas viene a contramano, porque arranca de paridades en 32, 33, y la verdad que la curva hard dólar, en un escenario donde hay acuerdo con el fondo para marzo, para abril, donde no hay radicalización política post elecciones porque no hay nafta para hacerlo, la verdad que la curva hard dólar ofrece a Argentina, a nivel soberano, subsoberano también, pero sobre todo a nivel soberano, ofrece valor en dos cosas. En lo que es el carrying yield, hoy tenemos cupones que empiezan a ir al 2,5%, pero entrando a un precio de 33 implica un cupón ajustado al precio de entrada de 6,5% anual en dólares. Y por otro lado, el efecto tiempo. Como arrancamos con paridades desde el subsuelo, si no pasa nada con las tasas de descuento, el bono va subiendo de precio rápidamente, por un efecto de que el tiempo nos juega a favor. Y ahí hay dos estructuras de valor importantes en la curva hard dólar argentina. El Excel promete, pero claro, la posición técnica juega en contra, porque los fondos de afuera hoy no tienen apetito por sumar riesgo argentino en su cartera. Entonces hay que diferenciar lo que es. ¿Hay valor en la curva hard dólar a estos precios? Sí, porque hay convexidad, porque hay carrying yield, porque hay efecto tiempo que juega a favor. Si el AL41, las tasas se mantienen durante un año, el bono, el precio, el retorno total es de casi 13-14% por efecto tiempo, convexidad y por la carrying yield que genera ese bono. Pero la posición técnica está complicada, y ahí obviamente se requiere de qué pasa con las elecciones, que no haya un resultado favorable para el oficialismo, porque eso sería una mala noticia para el mercado, y que haya un acuerdo con el fondo. Entonces Argentina, contramano de un escenario internacional que es muy complicado
para la renta fija global. Hay un riesgo duration global, porque con una inflación en Estados Unidos en 5%, 4 o 5%, y una tasa de 10 años arrancando en 1,30, esa tendencia es alcista, por más que la Fed va a tratar de que eso se dé de forma gradual. Argentina, por las malas razones, arranca con una ventaja que para capitalizarla requiere claramente de que se concrete el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo no es que va a traer euforia, pero por lo menos evita tener una crisis monetaria cambiaria en los primeros meses del año que viene. Buenísimo, muchas gracias. Francisco, en la industria de fondos comunes, pensando en este escenario de largo plazo, ¿qué alternativas puede ofrecer y cómo lo están viendo ustedes personalmente? Pensando en el escenario de largo plazo, creo que la única alternativa que en donde podés generar y encontrar valor es en instrumentos que tengan exposición a activos en dólares. La parte de pesos vas a encontrar valor en el corto plazo, pero por la duration con la que están armadas las carteras no te va a generar ese valor que va a gatillar gran valor en función de lo que mencionaba Federico, que puede ser un acuerdo con el fondo y el cambio de humor que te genera en el mercado como una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para empezar a ver un sendero positivo en una baja en el riesgo país. Dicho eso, los fondos que hoy ofrece el mercado, tenés fondos de renta fija que invierten principalmente en deuda corporativa. Deuda corporativa, para el caso nuestro, por ejemplo, tenemos el Quinquela del ahorro dólares. Ese fondo uno puede invertir con dólares net y va a rescatar con dólares net. Ese fondo invierte principalmente en deuda corporativa de empresas de primera línea, empresas que tienen actividad en sectores estratégicos de la economía y que generan flujo en dólares. O sea, son inversiones conservadoras. Es un fondo con una duration que oscila en los 2 años y tiene un rendimiento de 8%. Y si uno tiene pesos y quiere tener esa cobertura, como mencionaba antes, esa cobertura en instrumentos de dólares, ahí tenemos nosotros para ofrecer el Quinquela Infraestructura. En ese fondo uno suscribe con pesos, rescata con pesos, pero ese fondo tiene un 80% de exposición a activos en dólares, principalmente también deuda corporativa, en línea con el ahorro dólares, deuda corporativa de empresas de primera línea, y ya también con una porción de la cartera invertida en deuda soberana y subsoberana. Ahí ya la duration es un poco más larga, 2 años y medio, con un rendimiento que ya está en niveles de 9, 9,5%. Ahora, de cara a mediano y largo plazo, nosotros tenemos una visión constructiva. Argentina, creemos que el acuerdo con el fondo es algo que se va a dar, no se va a dar, coincido con Federico, no se va a dar de acá a noviembre, pero ya en el primer trimestre del 2022 lo tenemos que tener. Con lo cual, ahí vemos que los valores que tiene deuda corporativa, deuda soberana, mismo el equity, están en niveles que son muy interesantes como para poder empezar a armar una cartera con una visión de largo plazo. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Gustavo, ¿querés agregar algo sobre estas estrategias? Y a ver, los bonos, los hard dollar, veo un mercado lateral con, obviamente, el inversor priorizando aquellos que te dan un repago anterior, 2038, 2041. El AL30 muy intervenido, pero dando entre el 30 y el 35 alternativas de rebotes y de lateralizaciones importantes ahí abajo. No veo de ninguna manera volver a recuperar 50 dólares de paridad, ni siquiera con un acuerdo con el FMI, así que esto es complicado. No estoy muy optimista, que digamos, pero sí en cuanto a tradear u operar estas bajas y remontadas, que te permite, digamos, hacer algo por lo menos en el mercado de bonos en dólares. Yo prefiero toda la vida, obviamente, estar en ONs corporativas, aunque ya los precios están relativamente caros, y obviamente cuando vos lo evaluás al dólar contado con liqui, como lo hace el mercado, las paridades son mucho más altas, fíjate que están por arriba de la par la mayor parte de ellas, y con rendimientos muchísimo más bajos de lo que fuera en el mercado OTC, una inversión en el exterior, por lo cual también el inversor se tiene que posicionar y empezar a entender también de qué se trata. Esto es un posicionamiento de los dólares que el mercado no se lo quiere dar al gobierno porque lo ve muy riesgoso y se lo da con un riesgo país de 1.600 puntos,
y se lo da al privado, que mal que mal pudo refinanciar todo lo que el mercado, digamos, tenía como vencimiento. El Banco Central vino a dar una solución parcial, es decir, le dio 40% de las divisas, el 60% venime con un plan para reestructurar, lo que era hasta marzo se pateó hasta diciembre, con lo cual el mercado de deuda corporativa, que tampoco es muy alto, en países como Colombia, como Perú, es un 20-25% de deuda en relación al PIB, en Argentina es menos del 5%, es muy chiquitito el mercado corporativo en relación al PIB, pero bueno, las necesidades son tan grandes que todo el mundo mirando con lupa la reserva del Banco Central. Ese es el principal desafío, el riesgo de transferencia a su vez, porque estas últimas medidas también empiezan a complicar un poco el operatorio de contado con liqui, porque si vos no querés usar las divisas del exterior y querés transferir, digamos, si te niegan los dólares oficiales, va a tener que hacer un contado con liqui. Bueno, todo se complica ahora. Ahora, más allá de la renta fija, en la renta variable creo que hay valor. Nosotros hemos planteado una cartera el año pasado a inversores que viene de arrastre, entre Ternium, Molino Agropecuaria, Global, Mercado Libre, obviamente, como otros exponentes tecnológicos. Estamos con Pampa también dentro del sector, Vista Oil, lo que es el sector petrolero, y alguna otra más. Digamos, es poco también lo que se puede hacer tratando de despegarse del riesgo soberano. Ahora, si vos querés apostar a dos sectores con mucha ponderación en el S&P Merval y que totalmente castigados, con una apuesta para la reversión digamos, del caudal político en las elecciones de noviembre, vos tenés el sector bancario y el de utilities para apostar. En el sector bancario nos gusta Banco Macro, en el sector de utilities, TGS y Transener. Transener acaba de limpiar, digamos, su deuda, incluso pagando un billete arriba del otro, la ON que le vencía, pero es poco lo que se puede hacer con margen de seguridad elevado. Argentina no existe eso, ¿sí? Así que los CDR siguen siendo, y vuelvo a lo que comenté anteriormente, me parece el destino casi obligado para un inversor que se quiere desapegar del riesgo argentino, dolarizar su portafolio, entrar con pesos, salir con pesos, y estar en un dollar link, digamos, apostando a la brecha, con poco riesgo argentino. Obviamente que estás en un nivel alto, pero hay oportunidades muy importantes de ahora en adelante. Acordate que las tasas de interés reales son negativas en el mundo, ¿sí? Un bono a 10 años que te rinde 1,25, bueno, con una inflación del 5, imagínate lo que da. Proyectando hacia adelante, obviamente no da eso, la expectativa de inflación está alrededor del 2,5%, pero te da negativo, entre 1 y 2 puntos tenés prácticamente todos los bonos soberanos a 5 a 10 años dándote retorno negativo, con lo cual hay un flujo natural casi, por esos rendimientos negativos en términos reales, que va a parar a acciones, con lo cual, más allá de alguna toma de ganancia, corrección, ¿sí? Siempre menor al 10%, no veo ningún desvío del mercado bullish que arrancó en marzo, en los próximos 12 meses, pongamos, puede haber correcciones en el medio, obviamente, sigue siendo un destino de los pesos y obviamente un escenario como para seguir apostando a mediano plazo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy leyendo, yo voy siguiendo las preguntas del auditorio, muchas con respecto al escenario internacional. Básicamente preguntan cómo ven en este escenario donde la Fed puede empezar a recortar un poco su programa de intervención. Las preguntas que aparecen ahí son dos. Una, si creen que esto puede generar mucho ruido en el mercado internacional, y la segunda, cómo creen que puede quedar la relación euro-dólar, o cuán fuerte o débil puede terminar quedando el dólar a lo largo de ese proceso. Fede, ¿querés arrancar con la primera y Gustavo vamos con la segunda? Gracias. Sí. Bueno, claramente lo que hay es un proceso, digamos, con estos datos de inflación en zona de 5%, 6% anual. La Fed va a empezar a retirar el estímulo monetario. Primero va a comprar menos bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. Recordemos que compra 120 millones de dólares por mes. Y después la idea es ir subiendo la tasa, que por ahora está priceado según la Fed, para fines de 2023. La Fed lo va a tratar de hacer de la manera más gradual posible, porque justamente no quiere que en el proceso haya aversión al riesgo, caída del equity, fortalecimiento del dólar. El problema es que Estados Unidos, la pandemia dejó un déficit fiscal de casi 15 puntos del producto. Eso es oferta de bonos, con lo cual la Fed ahí tiene poco espacio para retirar rápidamente ese estímulo monetario, si no las tasas podrían ir para arriba rápidamente, y eso complica el mercado de acciones, la economía real,
la sostenibilidad de la deuda, sobre todo cuando los principales jugadores del mundo, China, Japón e Inglaterra, no están incrementando su cartera de bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, lo que veo ahí es que va a haber un empinamiento gradual de la curva, un sendero alcista gradual de las tasas largas en Estados Unidos, que claramente va a generar volatilidad en el mercado, es un escenario negativo para la renta fija, para la duration de renta fija a nivel global, pero me parece que ahí la Fed va a tratar de hacerlo de una manera gradual. No veo esa curva de rendimiento que se pone de alguna manera flat, como pasó con Volcker en el 79-81, por una política monetaria muy agresiva. Tampoco veo esa curva flat que tuvimos en el proceso de retiro de los títulos monetarios 2004-2006 con Greenspan, porque China estaba demandando los bonos del Tesoro del tramo largo. Hoy no tenemos esas dos cosas, con lo cual lo que veo es un empinamiento gradual, con volatilidad en el mercado, pero bueno, ahí estás en una posición donde los precios de las acciones están altos, los bonos están caros, hay una especie de burbuja por la Fed, con lo cual está muy complicada la alocación de la cartera a nivel internacional. La renta fija global está con obviamente mucho riesgo, y en ese proceso el dólar se puede fortalecer frente al resto de las monedas, lo cual puede también ser un escenario de riesgo para los commodities. Afortunadamente, la Fed va a tratar de que eso se dé de la manera más gradual posible, tiene espalda de sobra para hacerlo, pero ojo con que el mercado, si la Fed no va actuando en el proceso, te puede empezar a descontar que la Fed va a tener que recoger el barrilete antes de tiempo, y eso claramente podría generar ruido en el mercado. Muchas gracias. Sí, en relación a la segunda parte de la pregunta, y básicamente el tema de la relación euro-dólar, veo siempre un paso adelante, lo hizo en el 2008, en 2020 también, las políticas monetarias expansivas del Banco Central de Estados Unidos en relación a los bancos centrales de Europa, Suiza, Japón y Inglaterra, que son los otros bancos centrales que están metiendo medidas expansivas tremendas. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene una masa monetaria donde puede seguir inyectando dinero. Es un 36-37% aproximadamente la masa monetaria, los activos de la Reserva Federal en relación al PBI, contra 80 y pico por ciento de Europa y más de 100% del Banco Japón, con lo cual, si quiere, puede seguir inyectando dinero, más allá de todos estos planes que parecen salidos de otra galaxia, y que se acaba de aprobar un billón de dólares del plan de infraestructura. Pero lo veo un paso adelantado en el Banco Central norteamericano respecto a Europa, con lo cual veo en la zona de 1.20, de ahí para arriba, la paridad de euro-dólar, casi llegando a 1.30 para fin de año quizás, lo veo un poco más fortalecido al dólar. El año pasado, más allá del valor refugio que actuó durante un mes en medio de la pandemia, y a partir de abril el capital salió a buscar oportunidades alrededor del mundo y el dólar se devaluó, este año estamos asistiendo a una revalorización del dólar que me parece podría continuar, no sé si con tanta violencia, pero podría continuar, más si hay señales de este tapering concretas y si aumenta la expectativa o se retrotrae para un poco más adelante, para acá, la expectativa de una suba de tasa de interés, con lo cual esta caída que vemos contra el euro del 3-4% en el año, contra el franco suizo el 3% también, pero contra otras monedas mucho más, pueda exacerbarse. Así que estaría posicionado más en dólares que en euros en una estrategia de alocación internacional global, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias a los tres. Recién cerramos la votación. Voy a comentar un poquito los resultados. Los invito a comentar cualquier valor que les resulte interesante y que refleje un poco lo que estuvimos hablando en esta charla, porque las preguntas iban orientadas a eso. Decíamos, la primera pregunta que hicimos era, dadas las nuevas restricciones, ¿cuál cree que es la mejor opción para invertir un eventual excedente de pesos? ¿No? Y bueno, la opción más elegida fue operar dólar MEP y guardar los dólares o invertirlos eventualmente. La segunda opción fue invertir en acciones, un poco lo que comentaban ustedes recién, que podían ver algo de valor en un escenario optimista. Y después ya las otras con mucha menos participación, hemos hecho menos porcentaje, estas tuvieron 35 y 34, otras opciones en 18, comprar bonos del Tesoro en dólares en 9, suscribir letras el 3 y un plazo fijo del 2%. La segunda pregunta que planteamos era
entender un poco la expectativa que tienen con respecto a la evolución económica para los próximos 2 años. Es decir, bueno, el segundo eje de la charla planteaba esto: ¿qué puede pasar entre noviembre y marzo? Y en el fondo eso nos marca la cancha de marzo de 2022 en adelante. Acá la mayoría de las respuestas esperan un empeoramiento de la situación económica, el 38%, y que mejora poco el 32%, se mantiene igual el 22%. O sea, tenemos una respuesta neta, si quieren, y mejora sustancialmente un 7%. Respuesta neta positiva del 1%. O sea que estamos todavía hay mucha incertidumbre. Se ve que todo este proceso genera un grado de incertidumbre todavía muy alta con respecto a lo que pueda pasar, porque las respuestas están muy, muy divididas. Y cuando preguntamos cuáles son los principales desafíos económicos que se deben afrontar en esos años, pensando un poquito en este programa que ustedes planteaban, que hay que cerrar con el fondo necesariamente en el primer trimestre del año, es decir, bueno, cuáles son las principales prioridades que se podrían estar planteando. La que surge como primera opción de respuesta es generar crecimiento económico, ¿no? Y muy pegado, casi con el mismo porcentaje, bajar la inflación, 33 y 32. Y la tercera opción elegida fue equilibrar las cuentas del sector público. Bueno, esto es un ejercicio que a nosotros nos parece interesante para ir viendo cómo opina el auditorio, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las decisiones de inversión que pueden estar tomando. Gustavo, Federico, Francisco, les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros, han sido muy claros y como siempre muy enriquecedores con sus comentarios. A todo el auditorio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio Quinquela, y ya le estaremos comunicando nuestro próximo evento para volver a encontrarnos en este espacio. Que tengan todos un muy buen día y nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.